Marvel volvió a hacer el ridículo, y esta vez con la segunda temporada de la serie What If. En sí la serie está bien hecha, está bien armada, pero hay un capítulo en particular donde te introducen al personaje de Kahori. Esta serie te muestra una visión errada de lo que fue la conquista de América, y muchos me van a decir que es una serie de ficción, que no me lo tengo que tomar en serio, pero el problema es que buena parte de la gente que ve esta serie se queda con una imagen completamente errada de lo que fue la conquista de América, una imagen completamente distorsionada, y vamos a ver por qué. Primera, el mundo idílico. Te muestran la vida de los pueblos prehispánicos viviendo una época de paz, incluso una época después de momentos belicosos que habrían tenido, pero una época donde vivirían pacíficamente y donde estarían viviendo una especie de paraíso terrenal. Bueno, la realidad es que la América prehispánica no era un paraíso terrenal. Y voy a dar dos ejemplos claros. Uno fue el de Hernán Cortés y el otro fue el de Pizarro. Cuando Hernán Cortés llega a la zona del sur de lo que ahora es México, se encuentra a los aztecas, un pueblo depredador, un pueblo que obligaba a los otros pueblos que conquistaban a que entregasen víctimas para sus sacrificios humanos. En el caso de Pizarro, se encuentra con una guerra dinástica entre Atahualpa y Manco Inca. No era un paraíso terrenal idílico donde los indios vivían en paz. 2. La parodia de Cortés. Hay un personaje en particular que lidera a los españoles y que obviamente es una parodia a Hernán Cortés o a Pizarro. Y cómo te lo muestran a ellos y a los españoles como sanguinarios y avariciosos. Hombres crueles que invaden pueblos y los queman. Bueno, nada de eso es cierto. ¿Es cierto que hubo guerras entre españoles e indígenas? Sí, las hubo, pero no por las razones que se muestran. En principio, tanto Pizarro como Cortés trataron de entablar relaciones pacíficas con los pueblos que se encontraban. Pero en el caso de Cortés, se encontró con un pueblo sanguinario que todo el tiempo mataban personas a través de sus sacrificios humanos. Entonces reunió a los demás pueblos que se oponían a los aztecas y, con ayuda de los más pueblos indígenas, conquistaron la ciudad de Tenochtitlán. En el caso de Francisco de Pizarro, entabló buenas relaciones con Manco Inca, pero a través de un malentendido donde Gonzalo de Pizarro quería levantarse a la esposa de Manco Inca empieza a oponerse a los españoles. Y al principio eso le sorprendió a Francisco de Pizarro. Después se enteró de que su hermano se había portado mal, pero se tuvo que enfrentar a Manco Inca y defenderse cuando estaba fundando la ciudad de Lima. Que fundaba la ciudad de Lima con el permiso de Manco Inca, que le permitió viajar a la zona costera de lo que hoy es Perú para fundar Lima. Así que, en principio, debemos entender que la conquista de América no era una conquista sanguinaria. Se trataba de entablar relaciones pacíficas, que no siempre se llegan a las relaciones pacíficas. Pero una vez que la conquista se hizo, los reyes de España reconocieron los derechos a los indígenas. Y aquí vamos con el siguiente punto, la reina Isabel. Acá te muestran a Isabel la Católica, no mencionan su nombre. Pero vamos con un punto clave. El personaje de Kahori se presenta ante la reina Isabel, diciendo que la reconoce porque vio su rostro en una moneda. En principio, los reyes católicos no pusieron sus rostros en las monedas. Lo que había en las monedas, uno era el escudo real y una cruz al otro lado. Y lo que podría haber en el reverso son las iniciales de los reyes y de sus acuñadores. La reina Isabel la Católica se preocupó por el bienestar de los indígenas. En su testamento pidió que los españoles se mezclasen con los indios. Su visión no era de conquistar y arrasar, su visión era de conquistar y evangelizar, tratando que en principio fuesen conquistas pacíficas. Y esto no solamente pasó con Isabel la Católica. Durante el reinado de Felipe II, cuando Pizarro trataba de conquistar el imperio del Tiahuantinsuyo, le habían llegado informes al rey sobre algunos abusos que los españoles habían cometido contra los indios. Entonces el rey manda un tratado de paz para Manco Inca, que al final lo termina firmando Seishi, su hijo. En ese tratado de paz, el rey Felipe II le reconoce a Manco su oposición legítima a los españoles tras los abusos que había cometido Gonzalo de Pizarro, no Francisco de Pizarro, y que le propone un trato de paz, donde él tiene que ir a Lima a entregar las armas, y le reconoce la zona donde él se había resguardado como un estado aparte. Ese tratado lo termina firmando Seishi, hijo de Manco, y en ese tratado el rey Felipe II también le reconoce títulos nobiliarios, que además no eran honoríficos, eran funcionales, ya que Seishi fue reconocido como príncipe del Imperio Español, y el Imperio del Tiahuantinsuyo no desapareció con la conquista de América.
fue asimilado al Imperio Español y el incanato no desapareció con esa firma de paz, se trasladó al rey de España. Es lo que se conoce como traslatio imperi, o sea, imperio trasladado, en donde mi autoridad de emperador se la trasladó a otro. Así que Felipe II pasó a ser el inca del imperio del Tahuantinsuyo o del virreinato del Perú, que se terminó por extender hasta el Río de la Plata. Y situaciones similares donde los reyes españoles le reconocían derechos y títulos a los indígenas pasó a lo largo de toda la conquista. Y una vez que la conquista se terminó estableciendo en la zona del Perú, surgió el alferezazgo de los incas, en donde los incas tenían autoridad sobre las decisiones políticas del virreinato del Perú. Así que esa imagen que se te muestra de una reina Isabel completamente avariciosa y ambiciosa de deseo de conquista se parece más a los reyes ingleses, sobre todo a Isabel de Inglaterra, a Enrique VIII y bueno, todos los reyes que hubo a lo largo de la historia de la conquista de América por el lado británico. Ahora, no estamos diciendo que todo sea color de rosas, pero vamos a hacer algunas diferencias. Citando a Gustavo Bueno, él dice que existen dos tipos de imperios: los imperios depredadores, que conquistan y toman a costa del bienestar de los pueblos que conquista, y luego están los imperios que generan cultura, que se fue el Imperio Español. El Imperio Español reconoció derechos a los indios, reconoció la autoridad de las noblezas preexistentes, reconoció la autoridad de los cacicazgos y por supuesto les otorgó ciudadanía española. Un indio, un mestizo o un blanco nacido en América tenían ciudadanía española, con todos los derechos y obligaciones que eso implicaba. No era un imperio que matase y arrasase como te muestra en esta serie. Vamos a hacer unas comparativas en lo que fue el Imperio Británico y el Imperio Español. Esto es una ciudad española en América a principios del siglo XVI. Esto es una ciudad inglesa en América al principio del XVI. Sí, son chozas. Esto es una universidad donde también los indios podían participar en las universidades. Y esta es otra universidad donde los indios también podían participar en los territorios británicos. Sí, no había algunas cosas ahí, pero solamente eran para los ingleses, ni siquiera para los indios. Esto es un acueducto construido por los españoles. Esto es otro acueducto construido por los ingleses en las colonias británicas. Sí, tampoco había ninguno, ni siquiera se preocuparon por ello. ¿Ven cuál es la diferencia? El Imperio Británico fue un imperio que conquistaba, arrasaba y tomaba. Además, era un imperio que no le interesaba llevar su cultura a América. O sea, nota la diferencia entre lo que era la Londres de aquel entonces, acá tenemos la Torre de Londres, no les interesaba ni siquiera llevar su arquitectura. En cambio, España les interesaba llevar la fe, el lenguaje. Además, muchas de las lenguas indígenas se recuperaron gracias a España, ya que los españoles le daban importancia a recopilar las lenguas nativas que hablaban los indígenas. También les daba importancia a la mitología, porque entender la mitología de los pueblos les ayudaba a comprender la manera en que los pueblos pensaban y de esa manera poder evangelizarlos. O sea, España no solamente conquistaba y llevaba su cultura, sino que además logró conservar la cultura preexistente que había en América. Esa imagen que te está mostrando esta serie de una España devastadora, una España que conquista y arrasa y mata, es una imagen falsa. Y desgraciadamente mucha gente que ve esta serie y no tiene la formación suficiente se queda con esa mala imagen. Y no es la primera vez que Marvel o Disney hace esto. Ya pasó con la película Los Eternos, donde hay una pequeña escena donde también te muestra una idea errada de lo que fue la conquista de América. Y desgraciadamente a la reina Isabel, que fue una de las mejores reinas que tuvimos nosotros, una de las reinas que realmente se preocupó por el bienestar de los indígenas, te la muestren como una mujer malvada y humillada. Y eso realmente no solamente es un insulto para los españoles de España, es también un insulto para los hispanoamericanos. Porque ella fue nuestra primera reina en toda Sudamérica, en toda Hispanoamérica. Y Disney, con su discurso de multiculturalidad, lo primero que hacen es insultar el corazón de nuestra propia cultura. Es insultar a la figura más importante que ha tenido la historia de Hispanoamérica. Porque sin Isabel la Católica no tendríamos universidades, ni hospitales, ni carreteras, ni ciudades. No estaría ni siquiera grabando con este video. Y el propio estudio de Disney no tendría ni siquiera un estudio donde grabar, ya que Los Ángeles, donde se encuentran los estudios de cine,
fue fundada por los españoles. Toda la zona de este y el medio oeste de Estados Unidos era dominio nuestro. Así que, querido espectador, si usted quiere saber más sobre la historia de España, tiene por ejemplo este libro, Los Incas Hispanos, de Rafael Aita. Es un historiador peruano que cuenta la verdadera historia sobre la conquista del Perú. El libro de Angela Pericchiari, Una historia única. Y, aunque no lo tengo a mano, pero sí lo tengo acá en casa, el libro de Julio Genche, donde hace todo un estudio sobre las leyes de Indias. Las leyes que protegieron a los indios, les reconocieron sus títulos y les reconocieron sus derechos como ciudadanos españoles. Isabel la Católica era una mujer que se preocupaba muchísimo por la evangelización de América. No era esa mujer ambiciosa que te muestra en esta serie. Por mi parte, esto fue todo. No se olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.